Bien, jóvenes, muy buenas tardes con todos. Vamos a comenzar nuestra clase recordándoles que el Moodle debe estar habilitado, ¿no? Si tienen algún problema con la asistencia del Moodle, me comunican, ¿ya? Bien, hoy día vamos a continuar con potencial eléctrico, que fue el tema que introdujimos la última clase, ¿sí? Bien, entonces, primero hagamos un pequeño resumen, ¿no? De lo que encontramos la última clase. A ver, hoy. Ya. Entonces, recordemos, ¿no? Primero hay que recordar que habíamos encontrado, ¿no? A ver, esto se ha quedado así, paralizado, lo voy a sacar para que no distraiga, ya. El trabajo, es uno de los primeros resultados que obtuvimos, ¿no? El trabajo necesario, ¿no? Para mover o para trasladar una carga Q, ¿no? Desde un punto A hasta un punto B, ¿no? ¿Sí? Entonces, recordamos este resultado que era importante. Este era el trabajo, era la integral, ¿no? De la fuerza eléctrica que se podía expresar menos, no, disculpe, del opuesto de la fuerza eléctrica que era menos carga por campo y la carga la podíamos sacar de la integral y aquí nos quedaba la integral de línea, ¿no? La integral de línea del campo eléctrico por el diferencial de L. Y esto de aquí justamente se evaluaba desde un punto A hacia un punto B. Algo así. ¿Sí? Entonces básicamente era esto, ¿no? A ver un poquito mejor. Bien. Bueno, este resultado, ¿no? Que es el trabajo necesario, también en algunas literatura, algunos libros, usted lo va a encontrar como energía potencial, ¿ya? También se conoce como energía potencial. Aquí hay que tener cuidado porque nosotros más adelante, creo que en la próxima clase vamos a ver la energía electrostática. Esta energía no es esta energía potencial, ¿no? Bueno, en realidad sí, ¿no? Bueno, en realidad yo nunca lo voy a llamar energía potencial, ¿ya? A este término, ¿no? Solamente se los comento porque algunos libros ya lo definen así desde el principio, ¿no? Pero en principio sí, pues nosotros lo que vamos a ver es la energía electrostática, ¿no? Y vamos a ver que sí, a partir de aquí se puede deducir, pero vamos a utilizar otra expresión para ella, ¿no? Entonces, esto les comento solamente, alguna literatura lo llama así, ¿no? Energía potencial. ¿Sí? Bien, entonces, otro resultado a partir de este que obtuvimos fue lo que definimos como la diferencia de potencial, ¿sí? Por otro lado, también hablamos de la diferencia de potencial, que básicamente era lo mismo que esto, ¿sí? Era lo mismo que este trabajo, pero por unidad de carga. Entonces, lo hayamos definido como potencial en un punto B menos el potencial en un punto A. Y esto lo habíamos llamado el trabajo por unidad de carga, o sea, dividido entre Q, ¿no? Bueno, y esto de la relación anterior es menos la integral de A hacia B del campo eléctrico por diferencial de B.
Bien, básicamente el potencial entonces es el trabajo por unidad de carga que se necesita para trasladar una partícula cargada desde algún punto hacia otro punto, ¿no? Bueno, de ahí ya usted puede ver por qué esto también se llama energía, ¿no? Porque, por ejemplo, suponga que usted tiene el espacio vacío, no hay nada en ese espacio, ¿no? ¿Cuál es la energía? Bueno, la energía es cero, ¿no? Claro, despreciando efectos cuánticos, ¿no? De repente alguien dirá, no, pero bueno, pues eh, también hay la energía del vacío. Bueno, vamos a despreciar eso, ¿ya? Hablando solo clásicamente, si usted no tiene nada en el espacio, entonces la energía que usted tiene ahí es cero. Ahora, si usted trae una carga y la pone, ahora ya la energía no es cero, ¿no? Porque esa carga que existe en el espacio posibilita que se realice algún trabajo a partir de la fuerza eléctrica que va a generar esa carga, ¿no? Entonces ya la energía no es cero. Entonces, ¿cómo calcula usted esa energía? Bueno, esa energía, el sistema, por ejemplo, es el espacio, no tenía energía, y ahora usted trae una carga desde muy lejos, porque no había nada en esa parte del espacio, desde muy lejos hacia ese punto, ¿no? Entonces, el trabajo que usted realiza para traer esa carga acaba siendo la energía que tiene ahora el sistema, ¿no? Entonces, en principio, este trabajo también está relacionado a la energía, ¿no? Eh, si no hubiera entonces nada en el espacio y después yo traigo una carga desde muy lejos y la dejo en ese lugar, en esa región del espacio que estoy analizando, entonces la energía que tiene ahora el sistema, este espacio que es igual al trabajo que yo he hecho para traer la carga, ¿sí? Entonces, por eso es que también está relacionado a energía, ¿no? Bien, esta diferencia potencial también usted la va a ver en algunos libros de la siguiente forma. Al potencial de B menos el potencial de A. Usted va a ver que lo escriben así. Potencial de AB, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Se lo comento, es lo mismo. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis a partir de este resultado que no hicimos la clase pasada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si esta diferencia de potencial es negativa? O primero veamos el caso más fácil, ¿no? Es positiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el trabajo es positivo, ¿no es cierto? El trabajo es positivo significa que la fuerza externa que ha realizado este trabajo, ¿no es cierto? Ha sido ella quien ha realizado el trabajo. Entonces, en este caso, el trabajo es hecho, el trabajo es realizado o es hecho por la fuerza externa. Pero ¿qué pasa si la diferencia de potencial es negativa? Bueno, si es negativa, significa que el movimiento ha sido realizado de forma opuesta a la fuerza externa, ¿sí? Es decir, la fuerza externa ha hecho un trabajo negativo, lo que también quiere decir que quien ha hecho el trabajo positivo es el campo eléctrico, ¿no? Recuerde la imagen inicial de la última clase, ¿no? Teníamos en una región del espacio una partícula cargada que generaba un campo a su alrededor, ¿sí? Y aquí está una partícula cargada y nosotros que estábamos calculando el trabajo para llevar otra partícula desde algún punto hacia otro punto, ¿no? Entonces, repito, como esto del principio es el trabajo de, de la fuerza externa, si el trabajo de la fuerza externa es negativo, significa que la fuerza externa, que es la fuerza opuesta al campo, hace una trayectoria que es opuesta al camino, ¿no? Al diferencial de L, ¿no? Entonces, quiere decir que quien está realizando el trabajo positivo es el campo, ¿no? Entonces, aquí, esta es otra cosa, el campo, ¿no?
Bueno, en realidad los dos realizan trabajo, ¿no? Aquí voy a poner el trabajo realizado por la fuerza externa. Bueno, en realidad ambos realizan trabajo, ¿no? A ver, ¿cómo debo poner esto? Si la diferencia potencial es positivo, eh, el, este trabajo, ¿no? Este trabajo es realizado. Ya, vamos a borrar esto ya. Porque en realidad siempre tanto la fuerza externa como el campo realizan trabajo, ¿no? Solo que se entiende que si es positivo, podemos poner que la fuerza externa, vamos a ponerlo así, ¿qué tal? La fuerza externa es a favor, ¿no? Así mejor, ¿no? Es a favor de la trayectoria, ¿no? Más fácil. Y si es negativo, es que la fuerza externa no es a favor de la trayectoria, sino del campo, ¿no? Creo que está mejor así. El campo eléctrico, ¿no? Y después es a favor, ¿no? De la trayectoria. Listo. Bien. Lo que sí debe quedar claro es que esta diferencia de potencial es independiente del camino, ¿no? Eso también lo vimos bastante en la última clase, ¿no? No importa qué camino usted realice, la diferencia potencial debe ser la misma siempre y cuando usted llegue al mismo punto final partiendo del mismo punto inicial. Muy bien. Por último, este potencial, ¿no? Las unidades, ¿no? Eh, bueno, las unidades del potencial, vamos a poner así del potencial, son los voltios, ¿no? Y se escribe V. Y aquí usted puede encontrar de la última ecuación una relación, de esa ecuación que está en rojo, una relación entre, por ejemplo, entre los voltios y, a ver, la energía y la carga, ¿no? A partir de esta primera ecuación dice que la diferencia potencial es trabajo sobre carga, ¿no? O sea, el voltio, si usted gusta, ¿no? Es, uh, sí, pero puede ser Joule sobre Coulomb, pero más interesante esta última, ¿no? Estamos más familiarizados con el campo eléctrico, ¿no? Entonces el voltaje es campo eléctrico, ¿sí? Campo eléctrico que es... bueno, mejor lo dejamos, va a salir más largo, ¿no? Ambas, ¿no? Ambas, ¿no? Entonces aquí tenemos Joule sobre Coulomb, a ver, ¿no? Es Joule sobre Coulomb y también tiene unidades de campo eléctrico, ¿no? O sea, el campo eléctrico se puede medir, en voltios dividido por metro, ¿no? Eso es lo que quería decir, ¿no? Además, eso pasa bastante, ¿ya? Además, el campo eléctrico tiene unidades, ¿no? De voltio por metro, ¿no? Esa es de la última parte de la ecuación, ¿no? Entonces, muchas veces esa es la única unidad que se utiliza para el campo eléctrico, ¿no? Bien. ¿Por qué no se utiliza la otra unidad de Coulomb, ¿no? Claro, a partir de la definición de campo eléctrico, ¿no? Sabemos que el campo eléctrico es, por ejemplo, el campo eléctrico por la carga es la fuerza, ¿no? Entonces alguien podría decir, bueno, el campo eléctrico lo puedo utilizar como Newton sobre Coulomb, ¿no? ¿Sí? Eso se usa muy poco, jóvenes, casi nunca, ¿no? La razón es simple, ¿no? Porque en la vida real, en el laboratorio, es difícil medir la carga, ¿no?
es mucho más fácil medir la diferencia potencial, ¿sí? Con cualquier amperímetro, o disculpe, con cualquier multímetro, ¿no? En función voltímetro, usted puede medir la diferencia potencial fácilmente, ¿no? Entonces, es por esa razón que se utiliza más esta unidad. Bien. A ver, veamos un ejemplo, porque no hubo tiempo de hacer ejemplo. Y, a ver, ya, falta una cosa más, ¿no? También vimos, ¿no? Además vimos que para, para un conjunto de cargas, si yo quiero calcular el potencial en algún punto, por ejemplo, en un punto P, ¿cómo lo calcularía? Bueno, si hay bastantes cargas, habíamos visto que esto se puede calcular como una sumatoria, ¿no? Y habíamos demostrado en la última clase que esto era QI sobre 4 pi es 0 por RI, ¿no? ¿Sí? Donde este RI, que lo voy a poner así mejor, donde este RI era la distancia, y ojo, distancia simplemente, ni siquiera es vector posición, el potencial es un escalar, ¿no? Es la distancia de la carga QI a P. ¿Sí? Esto lo habíamos encontrado a partir de una carga puntual, ¿no? Y después utilizamos el principio de superposición. Recuerde que existía la convención de que el potencial en el infinito es cero, ¿no? Y por eso hemos podido definir el potencial en algún punto. Bien, este es para un grupo de cargas puntuales y para una distribución de carga. Aquí son cargas puntuales, ¿no? Y entonces sería para una distribución de carga continua, ¿no? ¿Cómo sería para una distribución de carga continua? Sería el potencial en el punto P es igual a, aquí sería la integral, ¿no? 1 sobre 4 pi es 0 y aquí nos queda la integral. Diferencial de Q sobre R. Y esto debe ser integrado sobre todo el volumen, área o línea, ¿no?, que compone este material, ¿no? Recuerde que este diferencial de Q es la densidad de carga por la dimensión, ¿no? Área, volumen, línea, ¿no? Etcétera. Bien, listo. Veamos pues aquí algún ejemplo, ¿no? Creo que no hicimos ejemplo. Me parece que no hicimos ejemplo. Puedo estar equivocado. Fuera de la carga puntual, ¿hicimos algo, jóvenes? No hicimos. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien tiene sus notas de clase ahí cerca? No, profe, no hizo ejemplo. No Puse dice, ¿no? otro en teoría. Ya, entonces vamos a hacer un ejemplo, ya. Bueno, vamos a hacer un par de ejemplos, ¿ya? Primero vamos a hacer un ejemplo clásico, pero que es muy ilustrativo, ¿no? Que sería el ejemplo de la línea de carga, ¿no? Entonces, a ver, veamos. Eh, a ver, algo así. Lo pongo por aquí mejor. Uh-huh. A ver. Además, voy a dibujar aquí los ejes. Uh-huh. A ver, por último, este eje de aquí, ¿no?
A ver. Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Aquí tengo los ejes. Le voy a dar su nombre, ¿no? Este sería el eje X, Y y Z, ¿no? X, Y y Z. ¿Sí? Bien. Y sobre estos voy a considerar calcular el potencial debido a una línea de carga, ¿no? ¿Sí? Pero voy a hacer que esta línea de carga no sea infinita, no sea finita, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver. Le doy 1, 2, 3, 4, por aquí. A ver, algo así. Ya. Más o menos así, ¿no? Entonces, digamos que aquí esta es una línea de carga, ¿no? Entonces tiene sus dimensiones, por ejemplo, aquí le puedo poner L, ¿no? L menos L, etcétera. Digamos que aquí está L y aquí está menos L. Y quiero calcular, la idea es el potencial en cualquier lugar del espacio debido a esta línea de carga. Entonces suponemos que esta línea de carga tiene densidad uniforme, ¿no? Una línea con densidad uniforme. A ver, con densidad uniforme. A ver, con densidad uniforme de carga. Lambda. ¿Sí? Bien, jóvenes, si queremos calcular el potencial en cualquier lugar del espacio. Bien, como yo ya les he explicado la semana pasada, ¿sí? A ver, jóvenes, un segundo nada más para... Bien, jóvenes, disculpen la interrupción. Una situación aquí en la casa, nos parece que mi hijo se despertó, que es un bebé todavía, y parece que nadie le hacía caso, ¿no? Se habían olvidado de él, ¿no? Ya, entonces, ahora sí. Bien, entonces queremos calcular la densidad de carga, ¿no? Aquí. Bien. A ver, déjeme. No, la densidad de carga no, disculpe. Queremos calcular el potencial eléctrico, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora sí. En cualquier lugar del espacio, ¿no? Entonces cogemos un punto, pues, del espacio, ¿no? Ah,
Aquí, jóvenes, este tipo de problema se puede desarrollar, por ejemplo, usted coge un punto del espacio aquí, vamos a suponer, ¿no? Por aquí, no, por ejemplo. Ya, y usted, en este punto, calcula el potencial, ¿no? Usted puede utilizar coordenadas rectangulares, si usted gusta, ¿no? Pero va a ser bastante largo, ¿no? A partir de la simetría, aquí conviene utilizar las llamadas coordenadas cilíndricas, las cuales ya hemos introducido, ¿no? La clase pasada y lo estoy practicando bastante, ¿no? A lo largo del curso voy a estar utilizándolas bastante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, con ustedes yo no tengo práctica calificada, ¿no? La práctica calificada la propone otro profesor, entonces no sé más o menos cómo está evaluando, pero yo les sugiero a ustedes que se familiaricen bastante porque en un examen parcial, en un examen final, se va a trabajar bastante, ¿no? Con otras coordenadas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, utilizando coordenadas cilíndricas, este punto que le puedo llamar punto P, tiene coordenadas ρ, phi y z. ¿Te recuerdas las coordenadas cilíndricas? ¿Sí? Son estas de aquí. Bien. Entonces, la idea sería, igual que hicimos con campo eléctrico, ¿no? Usted toma un elemento diferencial del cuerpo, en cualquier lugar, tiene que ser un lugar genérico, no lo va a tomar en el centro, ¿no? En un lugar genérico, que no está en el centro, puede ser arriba, abajo, calcula el potencial debido a ese elemento diferencial de carga en el punto P, y luego lo que hace es integrarlo, ¿no? Nada más. Entonces, toma, por ejemplo, un elemento, por ejemplo, podemos tomar este elemento. Vamos a suponer que es muy pequeño. Este elemento tiene un diferencial de carga de Q. ¿Sí? Así. De Q. ¿Ya? Y la idea sería calcular el potencial, ¿no? Debido a este elemento. Entonces, como es un cuerpo con carga continuamente distribuida, entonces el diferencial de potencial en el punto P debido a ese elemento de carga de Q sería 1 o... Sí, bueno, 1 sobre 4 pi es 0 por el diferencial de carga dividido por R, ¿no? Nada más, ¿no? Y después para calcular el potencial total se integra, ¿no? ¿Y quién es este R? Bueno, este R, recuerde, lo he puesto aquí arriba, es la distancia del elemento de carga al punto P, ¿no? Lo mismo para aquí, para la carga distribuida, ¿no? Lo mismo. Entonces este R sería este elemento de aquí, ¿no? Este sería el R, ¿sí? Que nosotros necesitamos. Bien. ¿Y cómo expreso este R? Bueno, voy a suponer que este elemento de aquí, yo lo voy a borrar esto aquí, está a una altura, este elemento de carga, ya no le puedo llamar Z, ¿no, jóvenes? ¿Por qué no le puedo llamar Z? Porque el punto P ya definí Z, ¿no? O sea, el punto P tiene coordenadas ρ, phi, Z. ¿Quiénes son esas coordenadas recordando? Bueno, vamos a suponer que, por ejemplo, esta aquí es haciendo las proyecciones, ¿no? Algo así. No sé si te recuerda. Esto de aquí era ρ, ¿no? Esto aquí era ρ, esto de aquí era phi, y Z era este aquí, ¿no? Por eso le digo que no puedo utilizar Z para este elemento de carga, ¿no? Entonces voy a utilizar otra, pues puedo utilizar Z'. ¿Sí? Y donde voy a integrar, recuerden, jóvenes, se integra en el elemento de carga. O sea, no voy a integrar en Z, voy a integrar en Z'. ¿Sí? Bien. Entonces, veamos, pues, ahora sí voy a poner esto aquí. Algo así, para que se vea. Entonces, el diferencial de carga, ¿quién sería? El diferencial de carga es la densidad de carga lineal por el diferencial de longitud. Sería un diferencial de Z'. ¿Sí? Bien. Necesito el R también. Y el R de la figura se puede hallar, ¿no? A ver, veamos, jóvenes, ¿cómo se halla de la figura? Bien.
El R, observe que aquí hay 90 grados. ¿Sí? Aquí hay 90 grados. Entonces lo puedo calcular a partir de la figura por Pitágoras, ¿no? El R sería ρ cuadrado más esta distancia de aquí a aquí, ¿no? Que es z menos z'. Al cuadrado y todo esto la raíz cuadrada, ¿no? A la u media. ¿Sí? Bien. Entonces, ya teniendo esto, pues ya tengo el potencial, ¿no? Es así de simple, ¿no? Luego reemplazo, ¿no? Luego reemplazo, si usted gusta, aquí le llamamos 1, 2 y 3. Entonces reemplazo 1 y 2 en 3, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría que un diferencial de potencial en el punto P es 1 entre 4 pi de 0. El diferencial de carga sería lambda diferencial de z'. Y el R sería todo esto. Rho cuadrado más z menos z' al cuadrado a la u media. Listo. Nada más, jóvenes. Y de aquí ya tengo cuánto vale, pues, ¿no? El potencial, ¿no? Para tener el potencial solamente integro, ¿no? Entonces saco aquí e integro. Entonces esto hay que integrarlo en z', ¿no? Entonces z', ¿desde dónde va? Va desde menos L hacia L, para tomar todo el alambre, ¿no? ¿Sí? Bien. Así, bueno, este es el procedimiento, ¿no? Para calcular el potencial. Ya usted se dará cuenta a estas alturas que calcular el potencial es mucho más simple que calcular el campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico, por ejemplo, para un elemento así de línea, ¿no? Finito, creo que lo hicimos, ¿no? La segunda clase creo que lo hemos hecho. Entonces, si usted recordará, salió un poco más largo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué este de aquí es más fácil? ¿Cuál es la razón? En general, ¿no? Puede ser que haya algún problema específico que calcular el campo sea más rápido, ¿no? Hay una razón simple, ¿no? Por la cual el calcular el potencial es mucho más rápido, ¿no, jóvenes? Bueno, una de las razones es que el potencial no es una cantidad escalar, no es una cantidad vectorial, ¿no? Entonces aquí, en el denominador, es R, ¿no? Y ya no hay otro vector, ¿no? Entonces esto facilita bastante, ¿no? Bien, esa es una de las razones, ¿no? Claro, alguien dirá, claro, pero si tengo el potencial, pero si me piden campo eléctrico, ¿qué puedo hacer? Pues no tengo que calcular campo eléctrico nada más. Bueno, vamos a llegar hoy día que si usted tiene el potencial, también tiene el campo eléctrico, ¿no? Sí, también tiene el campo eléctrico. Y si usted tiene el campo eléctrico, tiene el potencial. Sí, pero no es tan simple como vamos a ver. Ya voy a hacer un ejemplo de eso también. A ver. Pero vamos a terminar este primero. Entonces, aquí hay que integrar. Bueno, yo lo voy a poner el resultado, ¿sí? Para ganar tiempo. Esto de aquí debe salir, si es que lo que he hecho antes está bien, a ver. Debe salir lambda sobre 4 pi 0 ln de z más L más rho cuadrado más z más L al cuadrado, esto a la 1 medio. Y menos lambda sobre 4 pi 0 ln de z menos L más rho al cuadrado más z menos L al cuadrado, ¿no? Y esto a la 1 medio. Entonces, esto es lo que debe salir, ¿no? Bien. A ver, este de aquí, este campo de aquí, satisface que cuando
que cuando el Rho es muy grande, o sea, cuando nos alejamos mucho del alambre, ¿no? Cuando el alambre está muy lejos de nosotros, ¿el potencial se hace cero o no? Creo que se puede observar al ojo, ¿no? ¿No? Observen, ¿no? ¿Sí? Cuando Rho se hace infinito, o sea, cuando calculamos el potencial muy lejos, eso de aquí, ese potencial justamente va para cero, ¿no? O así, ¿no? Lo que está de acuerdo con lo que asumimos en la clase pasada para definir el potencial en el infinito como cero, ¿no? Pero este problema es interesante por lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si es que ahora la longitud del alambre no la hago finita? O sea, aquí está desde menos L hasta L, ¿no? ¿Qué pasa si hago la longitud muy grande? ¿No? Es una pregunta. Entonces, ¿qué pasa si la longitud del alambre la llevo al infinito? O sea, estaría trabajando con un alambre infinito de carga, ¿no? Entonces, en este caso, ¿se cumplirá? ¿No? Se mantendrá el hecho de que para Rho infinito el potencial es cero. O sea, el resultado anterior. Este resultado anterior sí se cumple para el caso de alambre finito, ¿no? Recuerden, es un alambre finito. Pero ¿qué pasa si lo hago muy largo, ¿no? Infinito. ¿Se cumple todavía? A ver. Este es un bonito trabajo para que usted lo pueda calcular. Hay que hacer algunas aproximaciones nada más, ¿no? Pero se puede mostrar, jóvenes, que si usted hace esto, ¿no? Se puede mostrar. No lo voy a hacer, me voy a demorar. Se puede mostrar que este potencial sale, en este caso, ¿no? En el caso anterior, el potencial en el punto P. Bueno, el punto P muy largo, ¿no? El potencial en el infinito, ¿no? ¿No? Cuando Rho va al infinito, ya no es cero, jóvenes. Sino se puede mostrar que esto sale, a ver, menos lambda sobre 2pi es 0. Y aquí sale ln de Rho menos ln de 2L. Se puede mostrar que sale esto. Y esto, jóvenes, no va a cero. Pues. Esto aquí no va a cero. Esto no va a cero. En principio, ¿no? O sea, claro, o sea, si usted lo hace, claro, infinito, y hay, bueno, esto va a cero, a ver, o no va a ser. Bueno, de primer orden no va a cero, ¿no? Si es muy grande no va a cero, ¿no? Sale una constante, ¿no? O sea, sale este valor, pues, ¿no? O sea, no sale naturalmente cero. O sea, naturalmente cero sería que sea 1 sobre Rho o algo así, pues, ¿no? ¿Sí? Claro, usted dirá, pero aquí hay infinito menos infinito. Menos infinito no es cero, jóvenes, ¿no? Cuidado, ¿no? Ya. Entonces, esto es un número, ¿no? Una constante. ¿Y cómo se explica esto, no? ¿Cómo se explica que el potencial en el infinito sea diferente de cero? Si ese es lo que hemos asumido desde el principio, ¿no? Entonces observe, ¿eh? Para el alambre finito sí se cumple, pero si el alambre es infinito no se cumple. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Qué piensa usted? Ya, entonces esto lo dejo para pensar, ¿ya? Entonces usted ya tiene algo en qué pensar el final de semana. ¿Por qué si el potencial no es cero, no? Bueno, eso es bastante
intuitivo realmente, ¿no? Tampoco es que es muy complicado, ¿no? Pero es interesante pensar esto, ¿no? O sea, que se dé cuenta que esto que se asume de que el potencial en el infinito es cero, no siempre se cumple, ¿no? Claro, alguien dirá, pero si no se cumple, entonces todo lo que hemos hecho está mal. No, porque el potencial en el infinito tiene algún valor. Y recuerde que nosotros lo que tiene significado físico realmente es la diferencia de potencial entre dos puntos. Y al usted utilizar la diferencia de potencial, este término, que es el potencial en el infinito, se resta, ¿no? En el potencial en A y en el potencial en B y se anula, ¿no? Entonces, la diferencia potencial no tiene ningún problema. ¿Ya? La diferencia potencial continúa siendo el mismo, no importa si el potencial es o no es, es cero en el infinito. Bien, a ver. Bueno, ese es el primer ejemplo, espero que se haya entendido. Bien. Veamos un segundo ejemplo. A ver. Pero antes de hacer este segundo ejemplo, voy a comentar un par de cosas, ¿no? Primero, se dijo que la diferencia de potencial, ¿no? Que el potencial en B menos el potencial en A es independiente del camino. Se dijo, ¿no? Bueno, jóvenes, si esto es independiente del camino, significa que, por ejemplo, si yo voy de un punto, a ver, si es independiente del camino, entonces lo que quiero mostrar es que si voy de un punto A hacia un punto B por diferentes caminos sale lo mismo, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso es lo mismo, jóvenes, que tomar la integral del campo eléctrico, que es justamente la diferencia potencial, ¿no? Diferencial de L, ¿sí? Y tomarlo, por ejemplo, sobre un camino cerrado, ¿no? Si usted hace esto sobre un camino cerrado, esto debe ser cero, ¿no? ¿Sí? Ya que no depende del camino, pues, ¿no? Si usted llega al mismo punto donde estaba, por ejemplo, si usted va de A a B y luego de B a A, entonces, ¿cuál es la diferencia potencial total? Sería el potencial de B menos el potencial de A, ¿no? Y después sería el potencial de A menos el potencial de B. Llegó al mismo punto, ¿no? ¿Cuánto es esto? Esto es cero, pues, ¿no? ¿Sí? Para llegar al mismo punto usted ha hecho un camino cerrado, ¿no? Entonces, esto significa, ¿no? El camino cerrado. Claro que la diferencia potencial se define con menos, ¿no? Pero como es cero, al final lo puedo dejar así, ¿no? Bien. Entonces, si usted hace un camino cerrado, esta integral sale cero. Bien, esto de aquí ya lo habíamos visto antes, ¿no? Cuando hablamos del trabajo, ¿no? El trabajo sobre un camino cerrado sale cero, etc. Pero ahora sí voy a definir algo que no dije antes, ¿no? Pero ya ustedes me habían adelantado, ¿no? Utilizar el teorema de Stokes, ¿no? Entonces, por el teorema de Stokes, esto de aquí, que ustedes han visto esto en cálculo vectorial, esta integral cerrada de línea se puede transformar en una integral de superficie, ¿no? S le puedo poner, ¿no? Pero aquí aparece el rotacional del campo vectorial, en este caso el campo eléctrico. Bueno, y esto de aquí, justamente hemos visto que sale cero. Entonces, como esto sale cero, no importa qué superficie yo esté considerando, esta superficie S puede ser cualquier superficie, entonces puedo concluir, claro, cualquier superficie siempre y cuando sea una superficie que esté dentro de un camino cerrado, ¿no? Pero cuando me refiero a cualquiera, por ejemplo, si usted tiene este camino cerrado, ¿qué superficie la contiene? Bueno, una es esta, pero existe otra, ¿no? Puede ser así, ¿no? A ver, puede ser otra superficie, que sería algo así, ¿no? Esta de aquí, ¿no? Como si fuera una bolsa, ¿no? Una bolsa. Y ahí hay infinitas, ¿no?
Entonces, como se debe cumplir para todas, entonces la conclusión es que este rotacional es 0. ¿Sí? Lo voy a poner con rojo porque esto es una relación importante. ¿Sí? Bueno, esto es lo que le dije que ya la clase pasada algunos compañeros habían dicho, ¿no? Ya que es una fuerza central, no sé si usted recuerda, es una fuerza conservativa, el rotacional es 0. Bien, esta es, jóvenes, la segunda ley de Gauss, ecuación, disculpe, la segunda ecuación de Gauss, disculpe, de Maxwell. Ya, hoy día estoy pensando, hoy día estoy con la cabeza en otro lado, disculpen, jóvenes, ¿ya? Esta es la segunda ecuación de Maxwell, ¿no? De forma diferencial. La primera ya la vimos, ¿no? La primera es la ley de Gauss, ¿sí? Que es la divergencia del campo eléctrico igual a la densidad de carga sobre 0, ¿no? Bueno, esta es la segunda ecuación de Maxwell, no es ley de Maxwell, sino ecuación. Son 4 ecuaciones, ¿no? Esta es la segunda. Bien, algo más antes de continuar. Bien, por otro lado, también recordemos, esto aquí tiene que guardarlo, ya, jóvenes. Ya, pero por otro lado, habíamos visto esto, ¿no? La definición de diferencia potencial, ¿no? Era esta aquí. A ver, el potencial en B menos el potencial en A es igual a menos la integral del campo eléctrico por diferencial de L, ¿no? Parece desde un punto A hacia un punto B. Bien, pero esto, observe esta forma, ¿no? Esto de aquí, solamente depende del punto final inicial, se puede escribir de esta forma, ¿no? Una función que sería la función V, ¿no? Diferencial. Desde un punto A hacia un punto B. ¿Sí? Esto es esto, ¿no? Bien, entonces, como aquí tengo dos integrales, ¿no? Con los mismos límites de integración, esta y esta. Entonces, de aquí puedo deducir que el campo eléctrico, por el diferencial de L, se debe escribir como el diferencial del potencial, con menos aquí. Bueno, ese menos lo puedo pasar hacia el otro lado, hacia aquí. Y ahora, el potencial es función de las coordenadas, ¿no? De la posición R. Entonces, el diferencial de este potencial, ¿cómo lo puedo escribir? Recuerde que este potencial, ¿no? En principio, por ejemplo, en coordenadas rectangulares depende de estos de aquí, ¿no? Entonces sería derivada parcial del potencial con respecto a X, diferencial de X, ¿no? Más la derivada parcial del potencial con respecto a Y por el diferencial de Y, y más la derivada parcial del potencial con respecto a Z por el diferencial de Z. ¿Sí? Listo. Del otro lado, tengo al campo eléctrico que multiplica escalarmente al diferencial de L. El diferencial de L, diferencial de camino en coordenadas rectangulares, es diferencial de XY más diferencial de YJ más diferencial de ZK. Entonces, de aquí ya, por simple inspección, usted puede ver cuál es la forma que tiene que tener el campo eléctrico, ¿no? Este es un producto escalar, ¿sí? Entonces, por simple inspección se puede ver que el campo eléctrico, ¿qué forma tiene? Bueno, por ejemplo, analice este primer término, ¿no? Este multiplicado con la componente con vector unitario I del campo eléctrico, pues debe dar esto, ¿no? Entonces, ¿el campo eléctrico quién es? Sería menos, ¿no? Menos la derivada parcial en X y, ¿no? Más la derivada parcial del potencial en YJ y más la derivada parcial del potencial en ZK. ¿Sí? Algo así. Bien.
Aquí observen, ¿no? Si usted hace aquí el producto, ¿no? El producto escalar con este elemento de L va a recuperar lo que había al otro lado, ¿no? Y esto, jóvenes, esto último, ¿quién es? Si usted recuerda el operador nabla, ya usted podrá ver que tiene la forma del operador nabla, excepto por el potencial al que se le está aplicando aquí, ¿no? Bien, o sea, esto de aquí es menos el operador nabla operado en el potencial. ¿Sí? Bien, esto de aquí se llama, ya no es divergencia, ¿no? Divergencia es cuando este elemento es un campo vectorial. En este caso, el potencial no es un campo vectorial, es un escalar. Entonces no se llama divergencia. El nombre es gradiente, pero solo esta parte. Gradiente de V. ¿Sí? Entonces decimos que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. Listo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que le decía, que hay una forma de calcular el campo eléctrico a partir del potencial eléctrico, ¿no? Entonces, en el ejemplo anterior que hemos desarrollado, usted puede calcular a ver aquí, en el de el hilo finito de carga, ¿no? En este de aquí. Usted puede calcular también el campo eléctrico, ¿no? Y puede verificar con el resultado que obtuvimos en la segunda clase, ¿no? Si no me equivoco, resolvimos este ejemplo, ¿no? Y puede verificar con ese resultado si es el mismo, ¿no? Simplemente tendría que tomarle el gradiente. Pero cuidado, jóvenes. En este resultado para el potencial no está en coordenadas esféricas, disculpe, rectangulares, ¿no? Esto está en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Esto está en coordenadas cilíndricas, si usted observa. Entonces, cuando usted aplique el gradiente, que es el operador nabla, recuerde que el operador nabla cambia a medida que usted cambia de coordenadas, ¿no? Entonces, en coordenadas rectangulares es esto, ¿no? Así, el gradiente. Se escribe así. Pero en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas toma otra forma, ¿no? Ahora vamos a ponerlo. Lo puedo poner aquí. Para que usted lo tenga. Y ya cuando usted lo tiene solamente lo usa, ¿no? A ver. Bien, entonces en coordenadas cilíndricas es esto el gradiente. ¿Sí? Entonces sería para coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Y por último, para coordenadas esféricas, ¿no? A ver. Aquí está. Sería este. ¿No? Entonces, en el problema anterior, para calcular el campo eléctrico tendría que aplicarlo en coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces, aquí puedo poner, ¿no? Comentario en el problema anterior, en el ejemplo, disculpe, ¿no? Ejemplo llamamos, de la línea de carga finita. Puedo calcular el campo eléctrico también. Si ya tengo el potencial, el campo eléctrico será
menos el gradiente del potencial, y este es como está ahí arriba, ¿no? Entonces sería menos la derivada parcial, o al menos lo pongo al frente aquí, y aquí pongo, ¿no? La derivada parcial del potencial con respecto a ρ, ¿no? Por a ρ, vector unitario en la dirección de ρ, más 1 sobre ρ, la derivada parcial del potencial con respecto a phi, y más esto aquí, ¿no? Con vector unitario z. ¿Sí? Y así usted calcula el potencial, ¿no? El campo eléctrico, disculpen, ¿no? Bien. Bueno, y aquí usted lo calcula, ¿no? A ver, creo que no depende de las tres coordenadas, ¿no? A ver, me parece que no dependía de phi el potencial que encontramos, ¿no? Este aquí. Aquí está. Entonces este potencial, observe usted que solamente depende de z y de ρ, ¿sí? Depende de z y de ρ. Entonces, este término de aquí, que tiene la derivada parcial con respecto a phi, es 0, ¿no? En ese caso, ¿no? Bueno, y aquí usted lo calcula, ¿no? ¿No? Y aquí se lo calcula, ¿no? Y ahí sale el campo eléctrico, ¿no? Es un bonito ejemplo que lo puede verificar con lo que hicimos al comienzo de la segunda clase, como le digo, ¿no? Pero lo hacemos. Vamos a hacerlo también, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Como para dejarlo. Mejor hay que hacerlo, ¿ya? Para que tengamos un ejemplo completo, si no. A ver, menos... Bueno, primero había que calcular... A ver. Bueno, ya dije que lo vamos a hacer, entonces hay que hacerlo, ¿no? La derivada parcial con respecto a ρ, pero de ese primero es grande, ¿no? A ver, ya me desanimé de haber dicho de que lo calculemos. Creo que el primer elemento es menos lambda sobre 4 pi 0, ¿sí? Y me parece que aquí hay un... bueno, ni sé, jóvenes. Vamos a ver. Vamos a copiarlo y vamos a traerlo ya. Ya me desanimé de haber dicho que lo vamos a hacer, ¿no? A ver, es este, ¿no? Vamos a llevarlo allá abajo. Aquí. Pero miren dónde se ha copiado. Vamos a ponerlo por aquí. Ya, ahí está. Vamos a llevarlo para arriba ahora. Ya. A ver, es bastante grande, ¿no? Pero podemos derivarlo de frente, ¿no? Bien, aquí lo voy a dejar. Este es el potencial. Bien. Entonces no depende de phi. Bueno, por lo menos una de las derivadas nos vamos a salvar, ¿no? Vamos a calcular las otras. A ver. Primero aquí, la derivada del potencial con respecto a ρ. ¿Sí? A ver. Con respecto a ρ, la derivada de todo esto sería lambda sobre 4 pi es 0. Y la derivada de esto sería, a ver, la derivada del argumento del ln, ¿no? Con respecto a ρ, el primer paréntesis no tiene. A ver, el segundo sería un medio. Y todo lo que está ahí
queda a la menos 1 medio, ¿no? Rho al cuadrado más z más L al cuadrado. Y todo esto queda a la menos 1 medio, ¿sí? Y la derivada del argumento sería 2 rho. Bien, este es con respecto a rho. Y después hay que dividirlo sobre todo lo que está ahí, ¿no? La derivada de ln, ¿no? O sea, aquí sería z más L más rho al cuadrado más z más L al cuadrado a la 1 medio, ¿no? Algo así. Bien. Este sería el primer término. Bien, el segundo término es similar, ¿no? Menos lambda sobre 4 pi es 0. Y aquí de nuevo, ¿no? Sería, a ver, 1 medio. De nuevo este término. Ahora es con menos L. A la menos 1 medio. Y ahora el argumento, ¿no? 2 rho. Y aquí abajo queda lo mismo también. Z menos L más rho al cuadrado más Z menos L al cuadrado. Y esto a la 1 medio, ¿no? Ya. Sí que es largo, ¿no? Ya, sí que es largo, ¿no? Y bueno, aquí me imagino que se puede reducir algo, ¿no? Pero bueno, ya yo no voy a encarar eso, ¿no? A ver, ¿se puede reducir algo fácil? Tal vez sí, ¿no? Parece que puede ser que sí, ¿no? Ya, pero lo voy a dejar ahí. Entonces, aquí calcula usted el primero, después tendría que calcular este de aquí, todo esto, jóvenes, esto sí es importante, todo esto, lo que sale aquí es la componente del campo eléctrico en... Es esto aquí, ¿no? En rho. Es E rho. Con menos, ¿no? Menos E rho, porque aquí hay un menos, aquí adelante hay un menos. Observa. ¿Sí? Entonces, todo esto aquí es menos E rho. El siguiente sería con respecto a Z, ¿no? La derivada del potencial con respecto a Z, ¿no? Bueno, ya ahora usted lo calcula, ¿no? Yo creo que es un trabajo más algebraico, ¿no? Y aquí usted va a tener menos la componente del campo eléctrico en la dirección Z, ¿no? Y luego que usted lo tenga, ya tiene, pues, quién es el campo eléctrico, ¿no? Entonces, al final, ¿no? El campo eléctrico, ¿quién es igual? A este rho por el vector unitario en la dirección de rho. Está poniendo A, ¿no? Ya, voy a sacar esto. Está poniendo A. Más AZ por AZ. Que es K, lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces se calcula y ese sería el campo eléctrico. Bien. Ya lo voy a dejar por ahí. Ahora voy a hacer otro ejemplo. A ver, veamos otro ejemplo. Ahora el ejemplo va a ser, como estaba en coordenadas cilíndricas, ahora voy a hacer un ejemplo en coordenadas esféricas, ¿ya? A ver. Otro ejemplo. Entonces, suponga que el potencial, ¿no? Ya es conocido y nos dan la forma, ¿no? Entonces el potencial es 10 sobre r cuadrado por seno de teta por coseno de phi. ¿Sí? Este es el potencial, supongo. ¿Ya? Entonces con eso queremos calcular algunas cosas, ¿no? En primer lugar, el campo eléctrico, ¿no? Determina el campo. ¿Ya? En cualquier lugar del espacio donde esté definido, ¿no? Obviamente ese potencial no tiene sentido para R igual a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, a partir de las coordenadas que le dan, ya usted identifica rápidamente que estas son coordenadas esféricas, ¿no? Y entonces usted sabe que el campo eléctrico, si lo tiene el potencial, también tiene el campo eléctrico, es menos el gradiente del potencial eléctrico. Y en coordenadas esféricas, a ver, está aquí arriba, ¿esto cuánto es?
es todo esto aquí, ¿no? Vamos a pegarlo ahí abajo para no escribirlo de nuevo. Es todo esto. ¿Sí? Entonces nada más, hay que calcular esto nada más. Entonces el campo eléctrico es la derivada parcial del potencial, ¿no es cierto? Con respecto a R, ¿sí? Y es, no es menos, ¿no, jóvenes? Menos, ¿no? Aquí falta un menos, ¿eh? Aquí en esta figurita, lo pondré aquí el menos. Menos, ahora sí. Entonces ese es menos, aquí también sería menos para el campo eléctrico, ¿no? Ya de frente, ¿no? Aquí también sería menos, ¿no? Y ya. Ojo, no es que el gradiente es negativo, ¿no? Sino para calcular directo el campo eléctrico, ¿no? Bien, no, esto no. Ya, listo. Aquí sería entonces la derivada del potencial, derivada parcial con respecto a R. A ver, ¿cuánto sería? Con un menos al frente también. Aquí faltó el menos, ¿no? Sería, a ver, menos 2 por 10, ¿no? Sería menos 20 y con un menos positivo nos quedaría 20. ¿No? R al cubo sería seno de teta coseno de phi. Y esto con vector unitario AR. Bien, el siguiente elemento sería menos 1 sobre R y la derivada parcial del potencial con respecto a teta. A ver, con respecto a teta sería, bueno, aquí es 10 entre R cuadrado. Y con respecto a teta, la derivada del seno es coseno, ¿no? Coseno de teta por coseno de phi, nada más. Y por último tendría menos 1 sobre R seno de teta. Y aquí sería la derivada parcial con respecto a phi, que sería menos 0, ¿no? Menos 0. Sería menos 10 sobre R cuadrado seno de teta, seno de phi. Lo voy a poner más cerca, ¿no? Si no. A ver, era menos 1 sobre R seno de teta. Ya, aquí sería menos 10 sobre R cuadrado seno de teta, seno de phi. ¿Sí? Nada más. Ah, y faltó los vectores unitarios, ¿no? Aquí es a phi. Y aquí debe ser a teta, ¿no? A teta. Listo, jóvenes. Bien, entonces, ¿cuánto sale esto? Por último, ya sale 20 sobre R cubo, seno de teta, coseno de phi. Este primer término no cambia, a R. Y el siguiente sería menos 10 sobre R cubo, coseno de teta, coseno de phi, sobre a teta, por a teta. Y el último sería más 10, y el seno de teta se va, ¿no? 10 sobre R cubo por el seno de phi, a phi. A ver, ¿sí? Ya, si hay algún error me avisan, ya, jóvenes. Listo. Entonces, ese sería el campo eléctrico, ¿no? Entonces, observe que el campo eléctrico sale directo, ¿no? Bien, ahora voy a hacer otra cosa, ¿no? Ahora voy a calcular, vamos a suponer que ya tengo el potencial, tengo el campo eléctrico y me piden determinar el trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, determinar el trabajo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, puede ser para llevar o para mover una carga, ¿no? Una carga Q, ¿sí? Y a esta carga Q le voy a dar un valor
voy a decir que vale 10 microcoulomb, ¿no? Y la quiero llevar del punto A, ¿sí? Al punto B, ¿no? Y le voy a dar valores a estos puntos porque esta parte del ejemplo me parece muy ilustrativo, ¿ya? Entonces, con A, que es igual a, tiene las coordenadas 1, 30 grados y 120 grados, ¿no? Esto está en coordenadas esféricas, jóvenes, obviamente, ¿no? Y el punto B, 4, 90 grados y 60 grados, ¿no? Se recuerda que está en coordenadas esféricas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el trabajo para hacer ese movimiento? Entonces, voy a utilizar el campo eléctrico, ¿no? Para mostrarles cómo se puede calcular eso, ¿no? Entonces, yo sé que el trabajo es igual a menos la carga Q por la integral de línea del campo eléctrico, ¿no? ¿Sí? Obviamente es de un punto A hacia un punto B, ¿no? Entonces, reemplazaría aquí el campo eléctrico que he calculado justo antes de esta parte y bueno, pues puedo calcular el trabajo, ¿no? Ya. Si usted hace así, probablemente se va a encontrar con un dilema, ¿eh? Si usted hace eso, se va a encontrar. Y le voy a mostrar el dilema primero, ¿ya? Y después le voy a mostrar cuál más o menos es la salida. Entonces, bueno, primero usted tendría que saber quién es el diferencial de L. El diferencial de L, creo que se los mostré también a ustedes. Depende, ¿no? En coordenadas esféricas, ¿no? En coordenadas esféricas, este diferencial de L vale dr, no sé si... ahora estoy recordando si se los pasé. Ustedes me confirmarán si se los pasé ya. AR, inclusive cuando no sé si fue ustedes o el otro grupo que se los pasé y les dije, esto va a ser, DL va a ser útil cuando hagamos potencial. Entonces, a ver, verifiquen si se los pasé o si no se los paso. Bueno, ya le estoy pasando en coordenadas esféricas. Tampoco es que sea imposible deducir esto, jóvenes. Esto es muy, muy simple realmente deducir, ¿no? Tiene bastante sentido. Este es el diferencial de L, ¿no? ¿Ya? ¿De dónde viene? Viene, a ver, les comento rápidamente. Viene de la misma definición de las coordenadas, ¿no? De coordenadas esféricas, ¿no? Si usted recuerda, coordenadas esféricas, un punto, por ejemplo este punto del espacio, ¿no? Tiene las siguientes coordenadas, ¿no? Tiene que es R, ¿no? Con otro color. Tiene esta que es el R, tiene el teta y tiene el phi, ¿no? Es aquí, ¿no? Entonces, si usted hace un pequeño desplazamiento a partir de este punto, usted se puede mover a lo largo de los vectores unitarios de cada uno de ellos, ¿no? Si usted recuerda los vectores unitarios de ellos, a ver. Quería agrandar y achiqué aquí la imagen. Ahora sí. A ver, no me deja agrandar. Ya, ahí está bien. Si usted recuerda los vectores unitarios de estos de aquí, ¿no? ¿Quiénes eran? Entonces, en R era este, ¿no? ¿Sí? ER o AR, como dice ahí, ¿no? AR. Tenía este aquí, que es A teta. Y tenía el otro que es A phi, ¿no? A phi, que más o menos sería algo así, ¿no? Entonces, un pequeño desplazamiento de L se mueve a lo largo de estas direcciones, ¿no? Por ejemplo, si se mueve a lo largo de R, de AR, un pequeño desplazamiento a lo largo de este AR sería justamente aumentar en un diferencial a la cantidad R, ¿no? Entonces, por eso el primer elemento a lo largo de la dirección R es dr a R. El siguiente elemento, por ejemplo, moviéndose en la dirección de teta. Si usted se mueve en la dirección de teta, ¿cómo puede expresar ese pequeño diferencial de desplazamiento? Bueno, formará un arco, ¿no? Aquí.
Este sería un ángulo diferencial de teta, ¿no? El que está en medio por R, ¿no? Entonces, por eso es que el siguiente término es R diferencial de teta y está a lo largo de la dirección a teta. Y por último, este a phi, ¿no? Que es esta dirección sobre el plano, es como si usted se hubiera desplazado aquí un pequeño ángulo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula este desplazamiento? Este pequeñísimo, este de aquí. A ver, salió muy grande, voy a cambiarle de este aquí. ¿Cómo calcularía este pequeño aquí? Bueno, pues primero calcularía esto de aquí. Esto aquí es R seno de teta. Y después, esto sería el radio de este arco, ¿no? Y después por un pequeño diferencial de phi, ¿no? Entonces sería más R seno de teta, diferencial de phi, y esto es a phi. ¿Sí? Entonces, ese es, o sea, simplemente por un poco de geometría, usted puede determinar que es el diferencial de L, ¿no? De desplazamiento, un pequeño desplazamiento se puede escribir así. Bueno, en general, jóvenes, si usted no tiene que estar demostrando estas cosas, ¿no? Creo que se los pasé, ya usted me confirmará si se los pasé. Nadie me confirma. Si no se los pasé, bueno, pues usted lo puede encontrar esto en cualquier libro, ¿no? Sí, profe, sí lo había pasado. Ah, sí lo había pasado, ya, perfecto. Entonces está, gracias, entonces ya está claro. Bien, entonces este de aquí, habría que aplicarlo aquí, ¿no? Entonces ahorita le explico el dilema, ¿no? El dilema es el siguiente, mire, entonces ya usted viene todo con confianza, digo, bueno, voy a multiplicar, tengo el campo eléctrico, tengo el diferencial de él, están aquí, sé que los vectores unitarios son ortonormales, y esto es un producto escalar, ¿no? Entonces usted viene aquí, hace así, ¿no? Menos Q, y aquí es la integral de AB, y del campo eléctrico por diferencial de él. Entonces, multiplica, pues aquí está el campo eléctrico aquí arriba, y el diferencial de L abajo, ¿no? Al multiplicarse, bueno, producto escalar, los vectores unitarios son ortonormales. El primer elemento que le queda es 20 sobre R cubo seno de teta coseno de phi. Y esto multiplica el dr, ¿no? Estoy multiplicando esto de aquí con esto aquí, ¿no? ¿Sí? Con los otros elementos, este AR, este AR, con los otros vectores unitarios se hace 0, ¿no? Entonces, no sale nada ya. El siguiente elemento sería menos 10 sobre R cubo coseno de teta, coseno de phi, y esto lo multiplico por este, ¿no? R diferencial de teta, listo. Y el último sería más 10 seno de phi, 10 R cubo, ¿no? Y todo esto multiplicado por R seno de teta, diferencial de phi. Listo, sería todo esto, ¿no? Bien. ¿Sí? Bien, y aquí usted integraría, ¿no? A ver, observe la integral. Sería menos Q, y aquí sería la integral, pero esa integral es en R. Entonces, todo lo que no es en R puede salir, ¿no? Entonces, ¿quién sale? Sale 20 seno de teta, coseno de phi, y le queda la integral de dr r cubo. Ya, hasta aquí nomás. El resto es igual, ¿ya? ¿No? O sea, el resto de la misma forma, ¿no? Ya, hay que observar porque le digo que usted se encuentra con en un dilema se encuentra, ¿no? Aquí está A y B, ¿sí? Listo, esto aquí usted lo integra, no hay ningún problema. Esto es menos 1 sobre r cuadrado, ¿no? O sobre 2, ¿no? Sobre 2, ya. Listo. Entonces, entre A y B, ¿no? Usted quiere calcular el trabajo entre el punto A, que está bien definido, jóvenes, y el punto B. Tiene la carga también. Entonces, tiene que salir un número, pues. Entonces, hasta ahí usted dice, ya, perfecto. ¿Y quiénes son estos, este A y B? Bueno, sería reemplazar el R en el punto B. En el punto B vale 4, ¿no? Aquí están las coordenadas. Esto sería menos 1 sobre 2 por 4 al cuadrado. Y el siguiente sería menos 1 sobre 2. Y aquí sería el R en el punto A, que es 1, ¿no? ¿Sí? Estoy reemplazando las coordenadas, jóvenes, del punto A y del punto B. ¿Sí? Entonces aquí sale un número, ¿perfecto? Ya, listo.
Y esto aquí justo lo que les comentaba. Esto aquí. Problema es el ángulo, ¿no, profe? Claro, este aquí, ¿qué valor sustituye aquí? Porque aquí es teta, esto ha salido, ¿no? ¿Qué teta es? ¿El teta en A o es el teta en B? O no es el teta en A ni el teta en B. Y lo mismo va a pasar aquí. En la segunda integral, usted va a tener los límites para teta. Perfecto, para teta también tiene los límites aquí, 30 y 90. Y los otros, ¿qué valor va a poner? Si usted pone un valor va a salir una cosa y si pone otro valor va a salir otra cosa, ¿no? Bien, entonces este es un dilema que aparece aquí, ¿no? Si usted lo trabaja así, ¿no? Entonces, para librarse de esa ambigüedad, de qué ángulo voy a colocar en el primer sumando, por ejemplo, usted puede hacer lo siguiente, ¿no? Ahora ya le digo ya, lo voy a borrar esto ya, porque esto aquí no creo que quede en la pizarra porque alguien se puede confundir, ¿no? Pero ya entendió que hay un problema aquí, ¿no? Para librarse de esta ambigüedad, lo que le recomiendo que haga es que recuerde que este trabajo es independiente del camino, ¿sí? Usted quiere calcular, por ejemplo, para ir del punto A, que es punto de coordenadas 1, 30 grados, 120 grados. Usted quiere ir hacia el punto B, ¿no? Que es 4, 90 grados, 60 grados. Usted quiere hacer este camino. Pero como este camino es uno de tantos, lo único que importa es el comienzo y el final, le recomiendo hacer lo siguiente, por ejemplo. Que antes de ir directamente vaya por partes. Entonces, en lugar de ir directo hacia B, primero le recomiendo pasar por A'. ¿Y quién es A'? A' es aquel punto que usted llega solamente cambiando la primera coordenada, el R. Entonces, usted quiere llegar al R con 4, está el R en 1, entonces lo pone aquí 4. Y el otro lo deja igual. Entonces, en este caso, el DL, vamos a llamarle DL1, y es específico, ¿no? Porque el DL en este caso solo está variando el R. De las tres coordenadas esféricas, solo el R está variando. Entonces, en este DL, solamente le va a quedar el primer término. Es simplemente DR a R. Nada más. Y primero va aquí. Entonces, cuando usted haga esta parte, no va a tener el mismo problema que en el anterior, porque ya sabe quién es el ángulo. Va a integrar en R con los límites de 1 a 4. ¿Y el ángulo quién es? Bueno, el teta con toda seguridad es 30 y el phi es 120. ¿No es cierto? Y después, ¿qué hace? Bueno, ya usted habrá notado que la idea es repetir, ¿no? O sea, ahora ya cambié el R. Ahora voy a cambiar el teta, ¿no? Entonces ahora me voy a un punto B, donde el punto B es 4. Ahora el teta es 90 y el phi lo dejo igual todavía, no lo quiero cambiar. ¿Sí? En este caso, el DL, ¿quién es? Un DL2, por ejemplo. Y aquí solamente se está cambiando el teta, ¿no? O sea, sería el segundo elemento del diferencial de L. Sería R de teta a teta. Y por último, hace va de B a B', ¿no? Y ahora sí, aquí solamente se ha cambiado el phi, ¿no? Se ha cambiado el phi, diferencial de camino sería R seno de teta diferencial de phi a phi, nada más. Claro, usted dirá, pero aquí se me hace más largo, ¿no? Porque voy a tener que integrar 3 veces. Bueno, en realidad es lo mismo que la anterior, ¿no? La integral anterior tiene 3 sumandos, ¿no? Y aquí cada integral tiene 1, ¿no? Entonces es básicamente lo mismo, pero se libra de esa ambigüedad que le digo, ¿no? Ya no va a tener esa ambigüedad, ¿no? Porque cuando usted calcule ahora la integral, lo que usted quiere, ¿no? Es lo que está aquí arriba, ¿no? Cuando usted calcule la integral de menos q por la integral de camino del campo eléctrico, esto aquí, ¿no? Menos q por la integral de camino del campo eléctrico. Cuando usted haga esto, es básicamente como si hiciera esto de aquí, ¿no? Primero hace de A a A'.
Y aquí sería el campo eléctrico diferencial de L1. ¿Sí? Más, de nuevo, aquí sería de A a B', no, de A' a B', disculpe, el campo eléctrico por diferencial de L2. Y por último, la integral sería de B' a B, ¿no? Y aquí sería el campo eléctrico por diferencial de L3. No es independiente del camino. No importa qué camino haga, la diferencia de potencial o el trabajo debe ser lo mismo, ¿no? Entonces, escojamos estos elementos, pues, que son más directos, más claros, que no vamos a tener ambigüedad por el ángulo, ¿no? Entonces, cuando usted calcule, por ejemplo, este de aquí, ¿quién es? A ver, vamos a ponerlo menos Q, ¿no? Aquí voy a poner una llave y vamos a calcular el primero. Aquí usted tiene el campo eléctrico y L1. Observe, ¿no? Es la misma, ¿no? El campo eléctrico está aquí arriba, ojalá se vaya a ver. Aquí está el campo eléctrico. Cuando se lo multiplica por el diferencial de L1, solamente le va a quedar el primer término, nada más, ¿no? El primer término. Y este primer término es 20 R cubo seno coseno. Entonces le quedaría 20 sobre R cubo. Disculpe, es la integral de 20 seno de teta por coseno de phi por el diferencial de R y sobre R cubo, ¿no? Yendo de A a A', ¿no? ¿Sí? El siguiente término, ¿quién sería? Ya, yendo de A a A', a ver, ya vamos a poner aquí los límites, ¿no? De A a', el R, que es el que se está integrando, es desde 1 hasta 4. Y para los otros ángulos, ¿quién es el límite? Bueno, para el teta con toda seguridad es 30, porque en todo el camino el teta es 30, y el phi es 120. Así, ¿no? Y esto ya sale, esto es un número, ahora sí, con toda seguridad. Bueno, igual el otro, ¿no? El otro nos quedaría la integral. Aquí sería dl2, ¿no? O sea, aquí integra en teta, ¿no? A ver, el segundo, ¿cuánto sale? A ver, 10 sobre r cubo, pero por un r sería 10 sobre r cuadrado. Lo ponemos todo mejor, ¿no? Menos 10 sobre r cubo coseno phi. Bien, menos 10 sobre r cubo coseno phi. Y aquí sería por r diferencial de teta, ¿no? Listo. Y de nuevo, aquí se integra en teta. Bueno, en teta yo sé que va desde teta igual a el segundo camino a 30 grados hacia teta igual a 90 grados. Y el resto, bueno, el resto igual, queda fijo ahora sí, ¿no? En el resto el R vale 4 y el phi vale 120. Y bueno, así jóvenes, ¿no? Ya, lo voy a poner el último y ya eso después ya usted lo integra. Ahí sí ya no va a haber ninguna ambigüedad, ¿no? A la hora de integrar. Bien, el último sería la integral de, a ver, ¿cuánto sale el último? 10 sobre r cubo seno de phi. Sobre r cubo seno de phi. Y esto integra al diferencial de L3, ¿no? Que aquí se puede observar que es R seno de teta, ¿no? R seno de teta diferencial de phi. Sí, bien. De nuevo, ¿no? Esto se integra desde phi igual a 120 hacia phi igual a 60, si no me equivoco, era el último término. Sí, a 60. A 60. Bien, y esto es para R igual a 4. Para teta tampoco cambia en esta parte que es 90 grados. Y bueno, pues ya el phi está ahí, ¿no? Bien.
Usted si hace todo esto y reemplaza los valores ya, ahora sí no hay ningún problema. Esto debe salir 28,125 microjoule, porque es trabajo, ¿no? ¿Sí? Microjoule. Bien, jóvenes. Bueno, este problema aquí me pareció interesante, ¿no? Me pareció interesante. Realmente yo entré en el dilema, ¿no? O sea, cuando yo lo vi el problema, lo calculé y cuando estoy integrando me di cuenta con ese problema, ¿no? Digo, ¿y ahora cuál reemplazo? ¿No? Entonces, el autor sugería esto de aquí que me pareció excelente, ¿no? Esta maniobra, ¿no? Y ahí ya queda fuera de ambigüedad, ¿no? ¿Ya? Entonces, este problema interesante, si quiere ver más sobre este tipo de problema, por ejemplo, este problema específico, así, ¿no? Que, bueno, no muestra la dificultad, ¿no? De frente muestra la solución, ¿no? Pero bueno, yo me preguntaba, ¿no? Pero ¿por qué hace todo este escándalo, ¿no? De hacer todo esto, ¿por qué no de frente integra? Bueno, cuando yo integré ahí me di cuenta, ¿no? Entonces, está en el libro del, creo que se lo pasé, ¿no? El Sadiku, ¿no? El Sadiku, ¿no? El libro el Sadiku, ¿no? ¿Sí? Entonces, si quiere más información, eh, entonces ya usted lo puede encontrar, ¿no? Siempre hay problemas interesantes, ¿no? Por ejemplo, este otro problema el primero, ¿no? Que es interesante. El primero no da tiempo para comentarlo, no, para resolverlo porque es bastante largo, pero es bien interesante, ¿no? El primero es un caso que inclusive los jóvenes que están en la otra sección que tienen práctica conmigo, les he dejado de tarea en el laboratorio que expliquen, ¿no? ¿Por qué pasa este tipo de fenómenos, ¿no? ¿Por qué el potencial en el infinito no se hace cero, ¿no? Ese, por ejemplo, es un problema interesante, ¿no? Este problema tampoco, por ejemplo, usted lo encuentra en otros libros, ¿no? Este aquí estaba en el libro SAM, no sé si conocen el libro SAM. Es un libro de electromagnetismo del MIT, ¿no? Del MIT, ¿no? El Instituto de Tecnología de Massachusetts, ¿no? Entonces ahí estaba ese problema, ¿no? También me pareció interesante, ¿no? Entonces, pues, problemitas interesantes siempre, ¿no? Intentar no hacer, pues, ¿no? Lo clásico, ¿no? Eh, Intentar pensar un poco, ¿no? Bien, yo creo que... Profe, disculpe, una Sí, consulta. dígame, dígame. Eh, ese problema de las integrales también se produce en las tres coordenadas, o sea, en rectangulares y cilíndricas también. Claro, claro, Puede es lo pasar lo mismo, ¿no? mismo. Claro, es lo mismo, ¿no? Si a usted le fijan, yo creo que sí, ¿no? Si a usted le fijan, pues, ¿no? El punto Claro. inicial y el punto final, cuando integre sobre una, en la otra, usted va a decir cuál es. Entonces, lo que conviene hacer es ir en línea recta, ¿no? Profe, pero el problema de poder integrar directamente, o sea, y no se pueda, tenemos que dividirlo, ¿significa que está mal hecho el integral? No, 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 O, no, 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 no. Esa pregunta, bueno, es una buena pregunta, ¿no? La que usted hace, ¿no? Esa pregunta, yo también me la estaba haciendo recién, ¿no? O sea, recién en la mañana vi el problema, ¿no? No he tenido mucho tiempo para pensarlo, ¿no? Está ocupado, está tomando práctica. Debe haber, claro, debe haber una explicación, ¿no? Sí, siempre hay una explicación, ¿no? Tendría que, tendría que pensarlo un poco, ¿no? Para ver, pero es obvio que si usted escoge algún valor eh, para el ángulo, a ver, déjenme pensar. Mm, bueno, yo prefiero pensarlo un poco más antes de dar una respuesta, ¿no? A veces que hable una burrada, ¿no? profe, Pero debe haber una explicación, debe haber una explicación. o- o- yo no sé si estoy en lo correcto, pero, o sea, por ejemplo, en física uno cuando uno integraba el trabajo directamente,
te dan una curva definida, ¿no? Digamos, y igual a x al cuadrado. Entonces, digamos, ese ángulo se podría, ese seno de phi, o sea, que no sabríamos qué valor ponerle. Si tuviéramos la función de ese desplazamiento, tal vez se podría cambiar en función de lo que solo vamos a integrar, pues, ¿no? No sé si me... Claro, 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 claro. No, usted tiene razón. O Ahí sea, sí ahí sí se podría sí, integrar directamente, ¿no? si usted tiene la forma, el camino, la forma del camino, usted integra directo, ¿no? En este problema específico no le dan la forma del camino, ¿no? Pero claro, aún así no debería depender del camino, ¿no? Aún así no depende del camino, ¿no? Bueno, pero igual, ¿no? O sea, de cualquier forma, la solución que muestra el autor me parece una solución, súper natural, ¿no? Ya que no depende del camino, entonces coge un camino, ¿no? Y además, el camino que él escoge es un camino que no complica la solución, ¿no? Sino que la simplifica, ¿no? Es más, si a usted le hubieran dado un camino horroroso para llegar del punto A al punto B, ¿no? Le hubieran dado una función, ¿no? No sé, una función cualquiera, pero es bastante compleja. Aún así, usted, yo le recomendaría que no la utilice, pues, ¿no? Porque usted puede ir por caminos rectos, pues, y no depende del camino, ¿no? Aún cuando usted la tuviera, me parece que esta forma es la más rápida, ¿no? La más rápida, ¿no? Y en coordenadas rectangulares, mucho más fácil todavía, ¿no? En coordenadas rectangulares, usted pues haga líneas rectas para llegar, ¿no? Entonces, el diferencial de L, ahí lo expresa como diferencial de X, Y, más diferencial de Y, J, más diferencial de Z acá, ¿no? Y diga pues que al principio solamente se mueve en X, ¿no? Entre estos dos puntos, ¿no? Supone que están así, más o menos. Entonces al principio solo se mueve en X, después solo se mueve en Y, y después solo se mueve en Z, ¿no? Y ahí llega el punto, ¿no? Me Es parece. prácticamente desplazarse en los ejes, pues, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Básicamente desplazarse sobre los ejes, ¿no? Coordenadas y claro, con coordenadas cilíndricas también, ¿no? Sí, Como el porque diferencial de. Sí, ya. Bueno, con todo, este problema realmente se puede haber resuelto en una línea, ¿no? ¿Cómo? Yo he querido hacerlo así para mostrarles cómo calcular el trabajo a partir del campo eléctrico, pero a usted le pedían el trabajo para mover una carga del punto A al punto B. Bueno, esto de aquí justamente, ¿qué es? Esto de aquí, sin el Q, es la definición de diferencia potencial, ¿no? Esto es el potencial en B menos el potencial en A, este trabajo, ¿sí? Entonces el menos, la integral, es la diferencia potencial. Y el potencial usted lo tiene, porque el potencial desde el principio se lo damos, ¿no? Le dicen el potencial vale tanto, aquí está el potencial. Entonces realmente esto se podía hacer en una línea, ¿no? Usted dice, ya, calculo el potencial en A, tengo las coordenadas del punto A, entonces simplemente reemplazo. Tengo las coordenadas del punto B, también simplemente reemplazo, las resto, lo multiplico por 10 micro y ya sale, ¿no? Entonces es una forma mucho más rápida, pero claro, en esta forma usted tiene la forma del potencial, pero puede ser que en un problema no le den el potencial, le den el campo eléctrico, ¿no? Entonces ahí va a tener que trabajar de esta forma, ¿no? Entonces, por si acaso, otra forma mucho más simple, ¿no? Sería simplemente calcular el trabajo como la carga por la diferencia de potencial. Y simplemente reemplazar, ¿no? Reemplazar los valores, ¿no? Nada más. Y ahí usted tiene, pues, ¿no? El resultado, ¿no? Sí, ya usted tiene el resultado. Bien, bien, jóvenes, ya, bueno, me parece que eso es todo por hoy, sí, y ya no va a haber tiempo de hacer algo más. La próxima clase debo hacer energía, ¿no? ¿Sí? Energía, vamos a hacer energía y bueno, pues, y ahí nos vemos el día lunes, ¿sí? Esta clase, como siempre, la estaré subiendo, ¿no? Al Moodle y ahí ustedes la pueden ver. Bien, jóvenes, si es que no hay
A ver, déjeme